Estamos en comunicación con Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, escritor, profesor universitario, investigador y también fuiste diplomático. Eh, Te molestamos un ratito antes de que vos comiences tu programa en la Radio de las Madres dentro de menos de en media hora, una cosa por el estilo, para desandar un poquito cómo ves y cómo ves el futuro y cómo está trascendiendo, cómo está evolucionando el camino que se dio a llamar el memorando de entendimiento ahí entre Irán y Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán vía Pakistán para el cese de hostilidades, cese del fuego. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo lo lees? Bueno, en principio, a priori, como una derrota político-militar de los Estados Unidos, que inicialmente se propuso un cambio de régimen y el sometimiento del gobierno de la República Islámica, cosa que no conquistó, no logró, y se vio obligado, sobre todo a partir de la presión de los precios internacionales de la energía y del petróleo, a armar una narrativa de un triunfo inexistente y sentarse a negociar en este momento en Suiza, con el objetivo básicamente de, durante 30 o 60 días, garantizar la apertura del estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte de la digamos, de la energía global, y luego llegar a un desarrollo de otros 60 días de un plan de paz que no sabemos si realmente se va a dar objetivamente. Pero Trump estaba muy acuciado porque dentro de Estados Unidos había aumentado lo que ellos llaman el galón de gasolina y eso presionó sobre la inflación y Trump tiene unas elecciones en noviembre de medio término que todo viene previsto como para que sea derrotado por parte de las demócratas. Entonces, bueno, se vio en la obligación de tratar de llegar a este acuerdo que de ninguna manera supone una victoria de Washington. Y en esta hipotética victoria o mostrada como victoria, qué lugar débil ves en este camino y cuál es la fortaleza de Irán y de Estados Unidos en este camino, en el camino de entendimiento? Pero, ¿cuál es el lugar más débil de este acuerdo? El lugar más A ver, flaco. en principio es que los 14 puntos que firmaron incluyen, por ejemplo, que Estados Unidos junto con aliados van a juntar 300.000 millones de dólares para dárselos a Irán con el objeto de ser utilizados por una reconstrucción. Ya Trump al otro día de haberlo firmado dijo que no va a dar un peso, con lo cual deja abierto el hecho de que ese dinero lo tendrían que poner los países de la península arábiga, los países árabes, que son los enemigos de Irán y que han recibido misiles porque ahí estaban existiendo las bases de Estados Unidos. Así que está todo atado con alambres. Lo más importante que los dos consiguieron hasta ahora es un cese de las hostilidades, que no es total porque en Líbano todavía Israel sigue atacando a Hezbollah, y en el documento de 14 puntos, uno de los cuales era que implicaba también un cese de las hostilidades de ese socio de Irán dentro del Líbano. Así que está todo atado con alambres, pero hay una voluntad de Estados Unidos y de Irán y no seguir combatiendo y que esté abierto el estrecho de Hormuz, que le conviene tanto a Estados Unidos porque bajaría el precio internacional del petróleo y a Irán porque permitiría darle continuidad a sus exportaciones, porque recordemos que el 80% de los ingresos de Irán es la exportación de crudo, mayoritariamente hacia China, y ahora empezó a volver a circular esa energía para Beijing. En el principio enunciaste ahí el objetivo explícito de Donald Trump o de Estados Unidos. No sé, no encuentro, a veces no encuentro muy bien la diferencia. Era la del cambio de régimen, derrocar la revolución islámica. Sí. Eh, Verdaderamente la tesis que uno ve y escucha de quienes sostienen esta idea era que descabezando, matando a la ayatollah, matando a los negociadores, a los generales o la cúpula, el régimen desaparecía.
A mí esa Sí, lectura me parece muy infantil, si es que, es que fue digamos, muy, infantil, muy ese fue el básica. objetivo, digamos, en realidad el objetivo es, llamémosle, es el paradigma Caracas, llamémosle. Ellos pensaron que si en el caso, en Venezuela secuestraron al presidente y lograron negociar con la cúpula de la Revolución Bolivariana. En este caso, mataban a la ayatolá y lograban someter a los cuadros dirigenciales de la Revolución Islámica. Lo que quedó claro es que Irán no es Venezuela. No. Entonces, ese proyecto que tenía Trump de con el mínimo, en todo caso, de intervención militar conseguía un gran resultado, que por ahora efectivamente consiguió en Venezuela, hay que decirlo, no se vio equiparado con lo que sucedió en Persia. Hola Jorge, Claudio Angelini te saluda, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? En orden a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo lees las anunciadas reformas en Cuba? Quiero decir, ¿tienen que ver con la salvaje presión que hizo Estados Unidos o también con la realidad socioeconómica que no soportaba más? Con las dos cosas y con un desarrollo de las capacidades de dar respuesta a su pueblo del gobierno y del gobierno cubano. Digamos que uno podría decir que es un proyecto Deng Xiaoping, ¿no? Es de apertura orientada, es decir, apertura de mercado por abajo, con orientación estratégica por parte del gobierno y del Estado. Muy similar a lo que hizo en 1978 Deng Xiaoping en China. Y con cuidado de los trabajadores, ¿no? Eso me parece que hay que subrayarlo. Y eso tanto en China como en Cuba son prioridades. Claro, sigan él. Eh, y esa, volviendo, es decir, no volviendo, sino creo en esta corriente, es verdaderamente un problema, uno lo ve en la superficie como una situación compleja o muy grave, el hecho de la derrota de Estados Unidos en Medio Oriente, en el Golfo. Si el objetivo es abrir el estrecho de Hormuz, la verdad que el estrecho de Hormuz estaba abierto hace 2 meses y lo cerraron a partir de los ataques de Estados Unidos. Si el objetivo de abrirlo, si era ese, ¿para qué atacaste? Si lo cerraste cuando atacaste. Bueno, eso es lo que le acusan todos los analistas en el caso específicamente de Estados Unidos, que es diferente al caso de Israel, digámoslo. En el caso de Estados Unidos, de haber hecho una intervención militar sin haberla planificado y con la suposición de que si mataban a la ayatolá y a la conducción, a partir de digamos, de las sublevaciones que había visto en enero, digamos, del pueblo y de algunas situaciones étnicas, sobre todo con los kurdos, iba a haber una situación de guerra civil o de convulsión interna que se iba a llevar puesto al gobierno de la Revolución Islámica. Todas hipótesis falsas que no sucedieron. De hecho, Trump dijo hace 2 semanas, nosotros le ofrecimos armas a los kurdos, que efectivamente están enfrentados, fuertemente enfrentados con la revolución islámica, me refiero a los kurdos iraníes, ¿no? Sí, Que son sí. aproximadamente unos 8 millones en la República Islámica hoy, y que han sido muy perseguidos por el chiismo, y Trump mismo dijo, y estamos muy enojados con los kurdos porque no aceptaron ser parte de esto. Y los kurdos tienen una tradición de otro tipo, que enhorabuena no se sumaron a esta lógica. Todas las hipótesis falsas que le vendieron seguramente la CIA o algunos de estos personajes que realmente creen tener información sobre Irán y han resultado falsas. Pero digo, es importante entender la diferencia entre Estados Unidos e Israel, porque más allá de todo, en el caso de Israel es diferente. Israel teniendo en cuenta el genocidio que cumplió sobre la población civil en Gaza, en términos militares, ha salido victorioso. Sí, sí, la victoria militar está demostrado en el terreno que ocupó. Eh, Sí, pero no solamente eso, está en el Líbano, está sobre todo en Siria. Siria era un enemigo clave, importantísimo, de Israel, y con la colaboración de Estados Unidos, de Turquía, lograron sacarse encima de los alawitas, que es una fracción de los chiitas, y poner a un sujeto de Al Qaeda que ahora funciona por los intereses de Israel y de Estados Unidos. eh,
Y entonces volvemos al Caribe. Aquella derrota, o la derrota de Estados Unidos en el Medio Oriente, le obliga a Trump a buscar una salida, no voy a decir fácil, pero una salida de mostrar triunfo, mostrar lugares de donde ganó y donde avanzó en el Caribe, es decir, en la isla de Cuba. ¿Es una posibilidad? Por supuesto que debe ser una tentación, pero van a tener que tener buena información porque eso va a ser una masacre del pueblo cubano. Hay 2 millones de cubanos que van a estar dispuestos a plantar cara y a inmolarse por la revolución, lo dijo claramente Díaz-Canel. Van a tener que no es Venezuela, digamos, van a tener que matar a 200.000 personas porque los cubanos no se van a entregar. Y ahora, Jorge, viniéndonos para el sur, para nuestro país, una pregunta similar, ¿no? Es cómo afecta esa arrollada de barrilete que pegó Trump en Medio Oriente respecto a Latinoamérica, pero en especial a Argentina, ¿no? ¿Cómo estás leyendo la realidad argentina actual en función de eso? Yo creo que, digamos, Estados Unidos está en retroceso a nivel global, producto de una derrota económica que le aplicó China, que es más productiva y más competitiva en sus productos. En este momento el 14% de la producción industrial la tiene Estados Unidos y casi el 40% la tiene China. La primera alianza, digamos, el primer socio comercial del mundo es China, y Estados Unidos es el tercero, luego de la Unión Europea. Todavía tiene evidentemente algunos hándicaps, sobre todo en los servicios, en el esquema financiero, en el mundo bélico, pero todos los analistas más o menos serios ven que en 20 años eso se terminó y que China pasa a ser la primera potencia global. Frente a esa situación, lo que hace Estados Unidos es se repliega sobre América Latina, sobre su histórico que desprecian patio trasero en el cual nos ubicamos nosotros también. Lo ha dicho en la doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe con el corolario Trump. Ahora bien, esa situación la tiene difícil, entre otras cosas porque si bien el injerencismo característico de Estados Unidos ha logrado imponer candidatos en toda América Latina, eso tiene una situación paradójica. Por un lado, uno ve los informes de qué piensan los latinoamericanos, incluso en los países donde ganaron socios de Estados Unidos, qué piensan de Trump y qué piensan de Estados Unidos, y solamente el 25% de latinoamericanos valoran a Trump y a los Estados Unidos, y es un número muy pequeño incluso frente a lo que era hace 30, 40 años atrás. Por otro lado, esta situación de péndulo hacia la derecha está sostenida con alambres, con una lógica básicamente algorítmica, con redes sociales y sin ningún sustento económico, porque el extractivismo, la primarización de la economía que nosotros estamos sufriendo, etcétera, contribuye a la desocupación, a la destrucción del consumo interno, a el hambre, al vaciamiento del Estado, a la destrucción de la infraestructura, la ausencia de inversión pública, etcétera, y eso es todo cortoplacista y en algún momento claramente va a estallar. Así que esto es como, digamos, los 90 de Menem. Se sostiene durante un tiempo hasta que termina todo mal en el 2001 con Cavallo y toda su política, que tiene la misma lógica que la de Milei, aunque tenía otras características, pero es la misma. Sí. Es negativa tu observación, pero en el fondo veo optimismo, me alegra. No, yo estoy convencido que no se sostiene, no es sustentable. El proyecto neoliberal en América Latina no es sustentable. No es sustentable, tiene fecha de vencimiento y lamentablemente las fechas de vencimiento son con situaciones como las que está viviendo en este momento Ecuador, que gobierna un gobierno Noboa de derecha pro-trampista y que cada vez está peor. Perdió hace poco un referéndum y la situación es explosiva y lo va a hacer en Perú y ya empieza a hacerlo también en Chile. No es sustentable, no logra, puede convencer sobre la temática de la seguridad, como en el caso de Bukele, etcétera, pero a mediano plazo no es sustentable económicamente. ¿Vos considerás, Jorge, hay una vuelta, podríamos decir, en el mundo hacia los nacionalismos en contra de
de aquello que se llamó el globalismo, ¿no? Si esto es así, ¿no es un buen momento, en función de lo que estás diciendo, de que nos paremos de mano frente a esa situación de coloniaje? Sí, mira, a ver, lo que está pasando es, una cosa es Occidente, que es el 30%, 35% de la humanidad, América Latina, Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, digamos, ya eso es llamado Occidente, y otra cosa es lo que pasa el resto del mundo, el sur global, los BRICS, y China y la India, etcétera, que van para otro lado. Lo que hay es, sobre todo a partir de la enfrentamiento de Rusia contra la OTAN, es que hay una reivindicación de la soberanía nacional contra el neoliberalismo devastador y crítico de las no regulaciones. Entonces hay una disputa en este momento entre soberanías y lógicas neoliberales de los tecnofeudales acompañados por el trumpismo, ¿no? Trump tiene una visión industrialista a contrapelo de Milei, pero no permite que nadie tenga una visión industrialista de sus propios países, porque en realidad quiere que Estados Unidos se industrialice y que nosotros seamos sus clientes o sus vasallos o sus consumidores. Entonces hay una contradicción ahí también. En el caso de China es diferente. Han logrado sacar a 700 millones de personas de la pobreza, han desarrollado, tiene una velocidad enorme, sobre todo schumpeteriana en el sentido de inversión en ciencia y tecnología. Tienen un respeto por la soberanía de los otros países, no te imponen políticas, negocian desde sus intereses como corresponde, pero no te dicen qué gobierno tenés que tener, ni se meten, claro, ni financian candidatos, ni nada. Así que a corto plazo, mediano plazo, eso va a triunfar. El modelo chino va a triunfar. Muy bien. Bueno, Jorge, no te robamos más tiempo porque te tenés que ir a trabajar, tenés que ir a la radio. Así, pero agradecido de hablar con una universidad pública. A mí siempre que me llaman de cualquier universidad, yo vengo de la universidad pública, soy lo que soy gracias a la universidad pública, y todo lo que sea UTN, UBA, universidades nacionales al servicio de los intereses de nuestro país, para mí me genera absoluta responsabilidad de dar respuesta. Sin ninguna duda. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima, Jorge. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Chau, chau.